Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este Salón Azul, donde convocados por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, junto al diputado provincial José Luis Ramón, participaremos de la presentación del proyecto de ley Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación. Este proyecto, el número 3357-22, reúne el trabajo legislativo previo y los aportes de asociaciones, así como de profesionales que trabajan sobre la materia en toda la Argentina. Es momento de cambiar el paradigma en cuanto a la defensa de los derechos de consumidores y usuarios y ofrecer un cuerpo integral, exhaustivo y transparente, un conjunto de soluciones efectivas para resolver problemas en las relaciones de consumo actuales. Preside este encuentro la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. La acompañan en el estrado el licenciado Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación, y el diputado provincial de Mendoza, José Luis Ramón. En este encuentro queremos destacar la presencia de legisladores nacionales, provinciales y autoridades municipales, senadores y diputados nacionales y provinciales en funciones y mandato cumplido. Saludamos la presencia de la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Lucía Boetti Piorno. Queremos destacar el carácter federal de este encuentro en la participación de entidades defensoras de los derechos de consumidores y consumidoras de todo el país y destacar la presencia de representantes de las provincias de Mendoza, Santa Cruz, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Formosa, San Luis, Tucumán, La Rioja, Salta, Corrientes, Misiones, Jujuy, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestro agradecimiento a los periodistas que nos acompañan y están cubriendo este encuentro que recordamos llega a todo el país a través de nuestra señal Senado TV. Queremos comentar con ustedes que adhieren a esta presentación el diputado nacional Adolfo Bermejo y también ha enviado una nota de adhesión el ministro de Economía de la Nación, el doctor Sergio Massa, quien en una misiva enviada a la señora senadora nacional Anabel Fernández Sagasti reza: como usted sabe, me encuentro en la India en las reuniones del G20, pero ello no impide acercarles estas breves líneas, acompañando el denodado esfuerzo realizado por quienes constituyeron este instrumento. La Ley 24.240 y el nuevo Código Civil y Comercial, elevando en jerarquía el sistema normativo y fortaleciendo el derecho de las y los consumidores, han sido herramientas fundamentales en las relaciones de consumo. Empero, como autoridad de aplicación, les aseguro que los miles y miles de reclamos, ya sea individuales o colectivos, nos indican claramente que esa práctica no ha sido suficiente para nivelar las asimetrías existentes en los integrantes de esas relaciones. El sistema de protección jurídica que el Estado brinda a la ciudadanía requiere de mayor actuación en la esfera del enorme espectro que comprende el consumo. Por ello, una norma integral, tuitiva, descentralizada y de aplicación federal garantizará que la tutela legal llegue a cada hogar y rincón del país. Auguro que se avecina una profunda armonización en el sistema de protección jurídica de las y los consumidores, desde la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y las leyes, arribando a este nuevo y poderoso instrumento legal. Esta iniciativa es emergente y exponente de la lucha de las asociaciones de consumidores oídas por el Estado y su puesta en vigencia. Sin dudas, resolverá la desigualdad existente visibilizando a las y los consumidores como personas sujeto de derecho en paridad con su proveedor contratante. Sin más, les deseo el mayor éxito en esta relevante iniciativa que redundará en beneficio de toda la ciudadanía de nuestro país. Suscribe el doctor Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación. Para darles la bienvenida y dar inicio a este encuentro, la palabra de la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. Hola, muchas gracias.
Bueno, bienvenidos a todos y todas las que no son y los que no son de esta casa. Muchas gracias a mis colegas por estar acá y sobre todo, bueno, a Matías. Muchas gracias por acompañarnos y a mi querido amigo José Luis Ramón. Para hacer la introducción, quiero decirles que con José Luis empezamos a trabajar en esta materia, ¿qué habrá sido? 2014, 2015, lo que hicimos, sobre todo en la época de la estafa del tarifazo del anterior gobierno, fue hacer una multisectorial en Mendoza, como se dieron en casi todas las provincias de la Argentina, para luchar contra los tarifazos. Ahí nació el frazadazo, en donde íbamos con frazadas para manifestarnos en la provincia de Mendoza. Y bueno, trabajábamos en los barrios para la tarifa social, llevábamos, bueno, con la asociación de José Luis, amparos y todo lo que tenga que ver para la lucha cotidiana que tenía que ver con los servicios públicos. De ahí recorrimos un camino intenso, él llegó a diputado nacional, presentó este código y cuando pasó a la provincia a ser diputado provincial, hoy es el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Bueno, nos juntamos para poder seguir con esta iniciativa ahora desde este lado, desde el Senado de la Nación. Para mí es un orgullo, José Luis, poder impulsar junto a todos mis colegas acá en la Cámara de Senadores una iniciativa que tiene que ver con problemas cotidianos de todos los argentinos y todas las argentinas. Las relaciones de consumo y de usuarios están atravesadas por la vida de todos los argentinos y las argentinas. Y no como a veces lo pensamos o nos enseñaron, que tienen que ver con un consumo deseado, sino que la mayoría de las veces nuestra relación con el consumo tiene que ver con la dignidad de la persona. Pensemos en los servicios públicos, pensemos en la salud, con los medicamentos, pensemos en los útiles escolares de nuestros chicos, en nuestra vestimenta. Tiene que ver íntegramente con una visión humana, transversal y profundamente federal, este cambio de paradigma que hoy vamos a presentar. Simplemente yo termino acá porque después vamos a seguir hablando, pero quería darles la bienvenida a este Senado, a este hermoso lugar que es el Salón Azul. Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la casa que están ayudando para que esto pueda suceder, la Secretaría Administrativa y la parlamentaria. Este proyecto ya ha sido presentado y tiene giro a la Comisión de Legislación General, que allá está el secretario. Y bueno, esperemos que ahora que empiezan las ordinarias lo podamos tratar también de una manera consciente, pero sobre todo federal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señora senadora. Invitamos a hacer uso de la palabra al diputado provincial de Mendoza, José Luis Ramón. Parece que ahí está, ahí está. Muy buenas tardes a todas y todos los que están aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer a Anabel Fernández Sagasti, como dijo ella. Me acuerdo unas peleas enormes que llevábamos contra quienes gobernaron nuestro país en un momento determinado y pretendían hacer que todos esos bienes comunes a nosotros, a los argentinos, como lo era la electricidad, el gas, había un ministro que lo había resuelto incentivar esa idea de que los servicios públicos son un bien de mercado y nos podían cobrar los costos, las inversiones que no hacían ellos para que lo pagáramos los usuarios de la Argentina. Y yo me acuerdo todavía, el día de hoy, la creación de esa multisectorial en todo el país, que yo me acuerdo desde lo que no era todavía una fuerza política, era una asociación de consumidores, habíamos resuelto representar el problema del bien de mercado del gas con una frazada, que terminó llegando a esta casa en la Cámara de Diputados. Y vaya que durante años que duró ese mandato pudimos meter en cada... Hay muchos colegas diputados y diputadas de esa época que saben que en cada proyecto que se trataba en la Cámara, el derecho de los usuarios y consumidores era tratado por nuestra fuerza política. Y quiero agradecer también
al ministro Sergio Massa, que es quien nos incentivó en todo este último tiempo a terminar la redacción de este proyecto que comenzó hace mucho tiempo, fruto del trabajo de muchos especialistas en la materia del derecho del consumo como docentes en la universidad, líderes de organizaciones de consumidores que a lo largo y a lo ancho del país todos los días hacen un granito de arena para que este derecho de los consumidores tenga un escalón más en el ejercicio, en poder ejercerlo de verdad. También quiero agradecer al doctor Dante Rusconi, que se encuentra aquí presente y que fue el hombre que le dio forma a estos más de 647 artículos que tiene este proyecto de código que hoy comienza su discusión en el Senado. A la doctora Gulottieri, al secretario de Comercio del Ministerio de Economía, que hoy se encuentra aquí presente y que también nos va a dirigir unas palabras, y por qué no, al director nacional de Defensa del Consumidor, el doctor Alejandro Pérez Azaña. También a la subsecretaria de Defensa de los Consumidores, que hoy ocupa ese cargo para el ejercicio desde el Estado del derecho de los consumidores. Muchas gracias por haber venido a las legisladoras y legisladores con quienes formamos parte de ser compañeros en la Cámara de Diputados, y a los senadores, senadoras y a todos aquellos que están interesados hoy en venir a tomar conocimiento de qué trata este proyecto. Yo tenía pensado en un extenso texto explicarlo técnicamente, la verdad que no es posible, me cuesta por la personalidad. Pero sí podemos decir que el problema que tenemos los consumidores parte de que no haya una protección integral. ¿Qué significa esto? Fíjense que en el año 1993 se sancionó la Ley de Defensa de los Consumidores. Acto seguido, en la reforma de la Constitución del año 1994, se incorpora en el capítulo de los nuevos derechos de la Constitución el derecho de los usuarios y consumidores, pero no como un hecho del mercado más, sino que tiene que ver con la transversabilidad, con la persona que involucra el acto de consumo. El acto de consumo no va por la firma de los contratos de consumo. El artículo 42 de la Constitución en ese momento lo que hace es establecer los parámetros que tiene que tener la relación de consumo entre los proveedores y los consumidores. ¿Y qué significa? No solamente el consumidor que compró el aire acondicionado, fue a una tienda de ropa o ya está en el mercado, sino el consumidor como persona en todo el espectro de la sociedad. ¿Y qué significa eso? Que bueno, consumidores también somos, no solo en el mercado, sino en la prestación de los servicios públicos. Por eso decía Anabel recién lo que significó esa lucha de los consumidores cuando a los servicios públicos se los intentaba marcar tan solo como un bien de mercado. Y también ocurrió que la legislación de la Argentina incorporó los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho del consumo es un derecho humano. ¿Por qué? Porque tenemos los consumidores el derecho, y ya no hablo de los consumidores del mercado, hablo de todos los ciudadanos, de tener el derecho de acceder a los productos y a los servicios. El derecho de que se les cuide la salud, el derecho de tener la información adecuada, clara, veraz. ¿Para qué? Para poder elegir con libertad dentro de un sistema económico como el que vivimos de libre mercado. E impone algo que es muy grosso al derecho del consumidor, que desde el Estado se tiene que proteger el interés económico. No es un tema. Después, yo quería hacer referencia a este nuevo paradigma que marcaba recién Anabel. Sí, este código no es un código como aquellos que se presentaron con antelación y que hoy tienen vigencia, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, en donde se lo trata al consumidor como parte del mercado. Hay una referencia que podemos hacer al respecto. Después que pasó la Revolución Industrial, apareció la lucha del derecho de los trabajadores y se identificaron los trabajadores como la clase trabajadora.
Desde que el sistema económico en el mundo empezó a considerar el consumo como la base esencial de la rueda que da para el progreso, hoy los consumidores tenemos que de una vez por todas empezar a considerar que somos la clase consumidora que necesita tener representación, que necesita tener un cuerpo normativo que proteja su derecho independiente de las relaciones del mercado. Eso es este código. Hoy yo a lo mejor lo estoy explicando a partir de aquellos que entienden el derecho del consumo, pero explicado a una persona que no sabe dónde están sus derechos y por qué no los puede utilizar, en este código se establecen reglas muy claras que van en línea directa con la defensa del derecho que tienen las personas para poder acceder a mejores condiciones de vida. Cuando adquiere un producto, cuando le prestan un servicio para el hábitat. Porque cuando hablamos del hábitat, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese derecho de vivir no solamente entre cuatro paredes, ventana y puerta, sino tener derecho a acceder al agua potable, al saneamiento, al acceso al transporte público, al acceso a la electricidad, al gas, y a esto que hace muy poco se declaró como servicio público el acceso a la red. Y fíjense que esto lo vamos a ver en este proyecto a medida que se vaya desarrollando la discusión. Este proyecto cambia el paradigma del modelo liberal. En un sistema económico en donde las relaciones del mercado dependen de la oferta y la demanda, hay ciertas situaciones en las que el Estado se tiene que hacer presente. Las empresas tienen que competir en condiciones de igualdad. Hay que cuidar el acaparamiento de unos poquitos en cada actividad económica. El Estado se tiene que hacer presente para defender la competencia. En ese libre mercado también las empresas tienen que llegar a una línea de largada en la que tengan todo lo necesario para no hacerse trampa entre sí, la lealtad comercial. Y el tercer aspecto, que es este que hoy estamos tratando y que hoy el Senado lo va a empezar a transmitir a partir de su debate, es la protección de la persona en su derecho para el consumo. Estamos hablando de economía, estamos hablando de aquello que va a hacer posible que todos los que vivimos en este país vivamos sobre la base de ese mandato del año 94, que es que los consumidores no podemos estar sometidos a las reglas del mercado, porque si no ocurren las desigualdades tremendas que estamos teniendo. Yo les voy a marcar algunas cosas técnicas. La dignidad de la persona. El consumidor no es el último eslabón de la cadena de comercialización. El consumidor está en todo el proceso. Por eso es que este cuerpo normativo que reúne a todas las leyes que están dispersas y que están todas pensadas en relación al consumidor que está en el mercado, que ya consume, prevé este respeto por la dignidad de la persona. Todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas tenemos derecho de acceder a los bienes y a los servicios de consumo. Hay algunos temas que vale la pena nombrar de este código. ¿Quién de nosotros no sufre un problema relacionado con el sobreendeudamiento familiar? Fíjense, recién hablábamos de la clase trabajadora que peleaba después de la Revolución Industrial. Hoy tenemos que pensar, como decía recién, en la clase consumidora. Porque si esta situación de la oferta y la demanda, de que puede pasar cualquier cosa con aquellos que ofrecen servicios y productos, fíjense el sobreendeudamiento de las familias. En este código están todas las herramientas claras, fáciles, posibles de acceder sin necesidad de un abogado para que una familia pueda barajar y dar de nuevo ante los graves problemas de endeudamiento y de sobreendeudamiento que padecen. Hoy estamos inmersos, y hay que mirar el futuro, en los entornos digitales. Ya nos vienen obligando, estamos obligados y hacia el futuro a adquirir nuestros productos y la mayoría de los servicios intermediando en el entorno digital. Hoy no tenemos una regulación precisa que cuide a ese consumidor. Bueno, en este código se prevé
la regulación de la intermediación del comercio electrónico. La oferta de productos, los consumidores de esos productos y servicios, y que el intermediador no acapare la actividad, como todos sabemos que hay algunos unicornios en donde podemos comprar y vender por la red, pero sin ningún tipo de regulación. Y podría dar ejemplos que son muy claros que no viene. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sometidos a las estafas, mega estafas, de aquellos proveedores que apretando un botón pueden cometer graves delitos de consumo? Tarjetas de crédito, violación de los secretos de nuestros dineros en las cuentas del home banking. Bueno, podemos enumerar muchísimo. En este código, por primera vez, se va a tratar los delitos masivos de consumo. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Muchos de nosotros podemos decir que estamos hartos de la puerta giratoria de los que van a las comisarías y a los juzgados y salen rápidamente. Nosotros tenemos una gran preocupación por la puerta giratoria de aquellos que, escondidos detrás de una sociedad anónima o de una sociedad de lo que fuere, una entidad financiera, cometen los delitos masivos de consumo que afectan a todos nosotros por igual como consumidores. Esta progresión que tiene este código también tiene un contenido federal. La senadora Anabel Fernández Sagasti nos propuso algunos cambios que nosotros consideramos pertinentes, porque claro, la cuestión federal en nuestro país es compleja. Yo me acuerdo en esa lucha que teníamos con los proveedores de gas, facilitados por el entonces ministro de la Energía, que ¿qué pasaba? Las acciones judiciales eran interpuestas en nuestras provincias, hasta que un día ese ministro se dio cuenta, pícaro, que todas las medidas cautelares dictadas por los jueces federales en las provincias se podían resolver acá en la capital federal. Acá se prevé un sistema de acciones colectivas que puedan iniciar los consumidores para que, yo no quiero hablar mal de nuestros porteños, pero la concentración del poder, la concentración del poder en esta capital federal es enorme, sobre todo en el sistema de la justicia. Muchos nos preguntaban, ¿qué pasa con los juzgados, con la organización de la justicia federal a los efectos del derecho de los consumidores? Hay que descentralizarla. No está en este código, pero será para el futuro. Tiene que empezar a haber secretarías especializadas que traten los temas de consumo en los juzgados federales y sobre todo en el interior del país. Este es un camino enorme que se abre. Este código no es igual a otros. Este código no está tomado sobre la base de considerar al consumidor, es la tercera vez que lo digo, dentro del mercado. Este código está redactado sobre la base de considerar a la persona humana, porque la persona es la que está involucrada, no los negocios de las empresas que tienen que cuidar el interés económico del usuario y consumidor. Yo sé que esto lo podría hacer muy extenso porque realmente tiene 647 artículos de redacción cuyos redactores han hecho un esfuerzo enorme para poder hacerlo de una manera casuística. ¿Para qué? Para que aquellos que desde el Estado tengan que intervenir en una cuestión de consumo no tengan que interpretarlo. No tengan que decir, porque siempre que hay que interpretarlo, se va a interpretar en favor de que se produzca el negocio que se tiene que producir. En cambio, cuando el derecho que tiene el consumidor está previsto en un caso dentro de la ley, no se puede mirar para los costados y la resolución del conflicto lo tiene que ser cuidando el interés económico del usuario y consumidor. Yo creo que este código tiene todo aquello que se necesita para tener un sistema normativo de manera sistémica, que no estén distintas leyes por distintos lugares tratando los temas de distinta manera. Acá, por primera vez en la Argentina, vamos a tener un sistema de protección del derecho de los consumidores que va en línea con el cuidado del interés económico de la persona, de manera tal que todos los proveedores de productos y de servicios tengan en consideración
la manera en que se tiene que sustentar los alimentos que se proveen, los elementos de limpieza, los elementos del aseo personal que hacen a la canasta familiar. Yo no voy a decir que es un servicio público, pero acceder a la canasta familiar, poder acceder a los precios justos que promociona nuestro secretario de Comercio y el Ministerio de Economía, tiene que ver con el cuidado del interés económico de esa cantidad enorme de personas que no podrían acceder a los alimentos, al aseo personal, a la limpieza. Y por sobre todas las cosas cuando hablamos de los servicios públicos, porque los servicios públicos no son un tema menor. Hace mucho tiempo, y hablemos del año 94, que es cuando se reforma la Constitución, acceder a un servicio público, como yo decía al principio de la exposición, considerarlo un bien de mercado, ¿qué significa? Bueno, circunscribir que el agua, el saneamiento, la electricidad, el gas y el acceso a la red depende única y exclusivamente de la empresa que resuelve ser proveedora de esos servicios. Bueno, el paradigma es totalmente distinto. En este código el tratamiento va en línea con lo que decíamos al principio, en que la persona tiene derecho de vivir en un hábitat que sea adecuado para la vida digna. Tener agua potable, tener saneamiento, tener transporte público, tener acceso a la web, la electricidad y el gas son parte de la vida digna de cualquier familia que viva en nuestra Argentina. Por lo tanto, esta legislación tiene ese objetivo, que es tratar a los que están excluidos, a los que están fuera del mercado, a que puedan estar integrados en un cuerpo normativo en donde cuando se tenga que resolver un problema de falta de acceso o de falta de cuidado del interés económico, haya un cuerpo normativo que no le asegure a un pícaro ministro que pueda abusar de esos usuarios y consumidores que quieren vivir con mejor y mayor dignidad. No me quiero extender mucho más de eso, porque la discusión va a ser acá con la senadora, los senadores y nuestros colegas diputadas y diputadas en el Congreso. Pero nuevamente quiero agradecer a Anabel Fernández Sagasti por darnos esta oportunidad de poner en discusión este código que forma parte de una concepción política. Hoy hay un acto político del Frente de Todos que es capaz de presentarle a la sociedad la discusión de un proyecto que va en línea directa con las personas. En segundo lugar, agradecer nuevamente al ministro Massa porque fue quien nos impulsó fuertemente a hacer esta presentación y poner en discusión este tema del derecho de los consumidores. El hombre habla de economía. Todos vivimos en una economía que dice y sabemos que es de libre mercado. Bueno, en esa economía de libre mercado, donde la oferta y la demanda tienen una regla tan fuerte, el Estado se tiene que hacer presente en estos temas que yo decía. Hoy, el derecho de los consumidores tiene que ser un derecho como se plantea y como lo hablábamos con el ministro Massa, un derecho que permita ser autónomo, que permita ser fuerte para que el poder de la economía, de aquellos que concentran la economía, no caiga sobre la política y las decisiones que hay que tomar para proteger el derecho de los consumidores. Agradezco al secretario de Comercio que se hiciera presente hoy acá porque es una pata central en el desarrollo y en la discusión de este tema de los consumidores. Y nuevamente yo quiero nombrar a los asesores y las personas que participaron de la redacción. Quiero saludar especialmente a... Voy a poner los lentes. Quiero saludar especialmente a Eliana Gualtieri, a Max Moore, que son dos asesores que tomaron participación junto con el doctor Dante Rusconi, con el doctor Alejandro Pérez Azaña, la doctora Guillermina Gulotieri, y a cada uno, y acá están el doctor Jorge Rossi, Alejandro Ote, que participaron fuertemente en la redacción de los aspectos penales que prevé la redacción de este código. Y por último, agradecer a los colegas senadores, senadoras, diputados y diputadas que van a producir este debate, que yo sé que va a ser productivo y sobre todo conducido
sé que está acá el senador Pampeano que preside, secretario legislativo que preside la Comisión de Legislación, que es donde se va a hacer el cronograma de la discusión. Bueno, muy agradecido por echarse este tema al hombro. En una época nos echábamos la frazada al hombro para pelear por el gas de los consumidores. Muchas gracias. La palabra del diputado provincial por Mendoza, José Luis Ramón. Y en este encuentro de presentación del proyecto de ley del Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, invitamos a hacer uso de la palabra al licenciado Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación. Bueno, senadora, José Luis, que sos un poco como el papá de este código, porque yo vengo conversando, Anabel, te cuento, me mostró el código que lo había charlado con el ministro. Agradecerles la invitación. Anabel, te agradezco mucho que me hayas invitado y poder compartir algunas ideas con todos ustedes, a las autoridades nacionales y municipales, a mi equipo, a la subsecretaria Boetti, al director Alejandro Pérez Azaña, a los legisladores nacionales, provinciales, a las asociaciones de defensa de los y las consumidoras de nuestro país, que son tan importantes y con quienes en la Secretaría tenemos un trabajo cotidiano. Lo mío va a ser una mirada por ahí un poco más desde la economía y desde la política económica en términos de la relevancia de esta herramienta. Primero contarles lo importante que tiene que ver el abordaje de las relaciones de consumo en términos generales, después contarles lo relevante que es este código, sobre todo en el contexto de las relaciones de consumo actuales en el mundo y en la Argentina. Y en este sentido, decirles lo importante que esto es también para nosotros hoy en la Argentina, en el marco del despliegue de las herramientas de política económica. Cuando empezás la Facultad de Economía, una de las cosas que te cuentan es cómo toman decisiones los consumidores. ¿Y qué te cuentan los libros de texto? Básicamente lo que te dicen es que a la hora de elegir un bien o un servicio, vos lo que haces es maximizar tu utilidad como consumidor. Es decir, dado el supuesto beneficio o el placer que te brinda tomar una botella de agua, te ubicas en el lugar óptimo que cruza esa utilidad que te brinda con la restricción presupuestaria que vos tenés para elegir ese bien o ese servicio. Y todo el tiempo estás haciendo una cosa que para los economistas es muy habitual, maximizando la utilidad. Y ahí están los libros de texto que escriben siempre en un mismo país, allá en el norte. Muy bien. Entonces vos sos un usuario, sos un consumidor que elegís de manera óptima, dada tu restricción presupuestaria, los bienes que consumís. Muy bien. Entonces hacemos el gráfico. Yo soy profesor en la facultad hace muchos años. Todos hacemos el mismo gráfico. Perfecto. En el año 2001, Stiglitz, Akerlof, Schiller se ganaron un premio Nobel por algo que tiene que ver con la información asimétrica. Esta idea de que, la información que tenemos a la hora de tomar una decisión no es igual para todos y para todas. ¿Y por qué no es igual? Bueno, porque conforme pasa el tiempo, los productores, vamos a ponerlo como uno de los lados de la relación de consumo, se llamará distinto, no sé, el que te vende. Para mí es el supermercado que clausuramos el otro día, ¿qué querés que te diga? Básicamente ese. Y del otro lado estamos nosotros. Entonces vamos a comprar. Y entonces uno dice, al elegir la papa frita en tubo, estoy maximizando mi utilidad dada mi restricción presupuestaria. Falso. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vos tomás una decisión de consumo, lo haces en función de una relación que es eminentemente asimétrica. El supermercado y el que te vende las papas fritas, el que produce la papa frita,
te hace elegir de un modo que no necesariamente es óptimo para vos. Recomendamos Economía del engaño o de la manipulación de Stiglitz y Akerlof, en donde abundan los ejemplos en donde esta idea de que tenemos información perfecta a la hora de decidir no es tan perfecta. Y quien nos vende cosas sabe de nosotros mucho más que nosotros mismos en la mayoría de las situaciones. Las relaciones de consumo no son constantes a lo largo del tiempo. Y por eso yo decía, al comienzo y hoy, porque no podemos escindir las relaciones de consumo de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, del proceso de aprendizaje permanente que tienen quienes nos ponen frente a nosotros un menú para que elijamos, en donde esta idea de el individualismo, vos tomá tu decisión, que vas a tener la mejor decisión, yo te prometo que vas a elegir la mejor papa frita. Pero yo les aseguro que a la hora de tomar decisiones, el marco de vuestra libertad no es el mismo para cada una y para cada uno de nosotros. Un ejemplo, pongan la letra P en Google y díganme si a todos le aparece papá, papaya, Perón. ¿Por qué te ofrece Google un menú distinto según quién seas? Porque tiene información de vos que capaz que ni vos sabés. ¿Por qué cada vez más si te pones a hablar? A mí me gusta el vóley, yo de chiquito jugaba al vóley, hace muchos años. ¿Por qué Instagram me muestra muchas más cosas a mí de vóley que las que te muestra a vos? ¿Te gusta el vóley? No, bueno, te gusta menos que a mí seguro. ¿Jugaste al vóley? Bueno, Alcoyana diría verbo carámbula. Bueno, lo cierto es que a vos te muestra, y a mí también entonces, más cosas de vóley de la que le muestra a Sergio Najavetian, jefe de gabinete de Erosila. ¿Por qué? Bueno, entonces yo digo, ¿son simétricas las relaciones de consumo? ¿Es justa la elección que hacemos dado nuestro presupuesto? ¿Tiene sentido que se gasten cientos de millones y millones de dólares en marketing y en neuromarketing para que tomemos ciertas decisiones que van en una dirección determinada de que consolida la concentración de capital siempre en los mismos grupos? Leer a Shoshana Zuboff y su último libro, justamente porque en ese contexto la asimetría de la información de la que hablaba el querido Stiglitz y Akerlof en aquel momento, nos llevan a una situación en el presente que claramente requiere la intervención del Estado. ¿Para qué? Miren, para lo que hizo siempre el peronismo, para emparejar la cancha. No es tan complejo. Hay una cancha despareja y lo peor es que ni nos damos cuenta que la cancha está despareja. Porque entramos en Google y decimos, mirá qué libre que soy, como busco con la letra P, justo aparece Perón. Entonces, el trabajo del Estado es clave también en este proceso de discusión de la norma, porque este código viene a construir algo que es tan importante como el objeto de la norma, que es, como en Matrix, tomar la pastilla correcta, darnos cuenta de que hay una necesidad de un código que tal vez ni nos damos cuenta que es necesario. Por eso es tan relevante el coraje de José Luis, de Anabel y de todos aquellos que le proponen a la sociedad poner en discusión cosas que no son tan evidentes. Claro, uno mira los números, el año pasado en comercio tuvimos 241.644 reclamos, en enero de este año 19.989 reclamos, siempre más o menos las mismas empresas. Pero eso es una parte, eso es lo que vemos. Lo que no vemos es justamente una de las tareas que el Estado tiene por delante para intentar ofrecer esta idea de regulación
que no es otra cosa que emparejar la cancha. Pero hay otro rol, hay otra función, que es, además de la toma de decisiones en términos de maximizar el presupuesto de los usuarios y los consumidores cuando eligen el tubo de papas fritas, cuando te venden un producto o un servicio te generan en general una expectativa de lo que se trate ese bien o servicio y del precio que te vas a encontrar. Y entonces ahí aparecen las herramientas del Estado para organizar esas expectativas. Entonces el ministro Massa, cuando plantea un programa de precios, en el contexto de un programa económico que tiene orden fiscal, acumulación de reservas, dice, ordenemos las expectativas, eso es precios justos. Es un acuerdo voluntario entre partes que no solamente intenta determinar una pauta de precio determinado para un periodo de tiempo para el tubo de papas fritas, sino también para la cuota de la escuela, para el agua mineral, que está subiendo mucho, para el café, para la bicicleta, para el calzado, para la indumentaria. ¿Y qué herramientas tiene el Estado cuando se sienta con el sector privado a articular un acuerdo que genera expectativas? Hoy, la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, artículo 7 y artículo 4. Ahora bien, primer paso que se dio, se votó el presupuesto y se cambió el esquema de multas, que estaba medio vetusto, era 5 millones el máximo, pasamos a 0,5 y 2.100 canastas básicas hogar tipo 3, es decir, hoy el máximo es 308 millones de pesos. Si el Estado cumple con su parte, el sector privado tiene que cumplir con su parte. Entonces, esta es la otra derivación de las herramientas de este tipo. El Estado necesita tener herramientas para emparejar la cancha, no solo en la cabeza de los consumidores, sino también en el bolsillo. Y para emparejar la cancha en el bolsillo, hay que tocar los intereses más complicados de los sectores concentrados, que no es otra cosa que su propio bolsillo. Por eso las herramientas que permitan al Estado articular sobre el sector privado y la concentración de intereses y que le den al sector público la capacidad de penalizar los comportamientos que lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores, son herramientas que no podemos menos que incentivar y celebrar como sociedad, por supuesto, con el empujón que supone el trabajo conjunto que lidera en este caso Anabel, con la ayuda de mi querido amigo José Luis Ramón, con la conducción estratégica que le propone a la Argentina el ministro Massa en este sentido, porque al final del día terminamos en un solo lugar, en comercio. Y déjenme que me ponga el sombrero de secretario de Comercio. Cuando yo voy al supermercado, si falta carne que está en el acuerdo de precio, que los exportadores de la Argentina aprovechan una condición súper especial para tener una renta diferencial y celebran voluntariamente un acuerdo, si no cumplen, necesito herramientas para sancionar. Porque cuando se trata de sancionar a los trabajadores, quienes siempre hablan del problema que tienen con este tipo de normas, están primero, quieren flexibilizaciones de todo tipo. Cuando se trata de dotar al Estado para que tenga herramientas que permitan que hagamos lo que hicimos en los últimos 6 meses en la Argentina, lo que hicimos en los últimos 45 días en la Argentina, lo que hicimos el lunes pasado en San Martín en un supermercado que no tenía la mercadería que tenía que tener, lo que hicimos ayer en otro supermercado, lo que hicimos hoy en el Gran Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, que es básicamente no sancionar por sancionar, sino sancionar protegiendo a los usuarios y consumidores porque alguien está violentando un acuerdo voluntario que generó una expectativa en usuarios y consumidores. De vuelta, amigas, amigos, de lo que se trata acá es de emparejar la cancha,
de que seamos todos protagonistas de una lucha que tiene que ver con identificar una necesidad que muchas veces no estamos viendo. A partir de que identificamos esa necesidad, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es construir las herramientas para defenderlo, los derechos que de allí emanan. Muchísimas gracias. La palabra del licenciado Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación. Y en el marco de esta exitosa presentación del proyecto de ley 3357/22, nuevamente las palabras de cierre en este caso de la senadora nacional Anabel Fernández Agasti. Bueno, muchas gracias. Prometo ser breve porque además ha sido muy contundente tanto José Luis como Matías. Agradecer nuevamente a todas las asociaciones de consumidores y usuarios que se han venido de distintas partes de la provincia o que de sus provincias, que nos están siguiendo por el canal del Senado TV. La verdad que cuando José Luis me contó de la dinámica que tuvo la construcción de este código me gustó mucho, creo mucho en la participación de la sociedad civil para empujar a quienes somos dirigentes políticos o representantes de nuestras provincias a tratar temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Obviamente a mis colegas y amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos y por acompañarme. Al equipo que trabaja conmigo, que ahí están las chicas y los chicos, gracias, porque cada vez que bueno, les propongo alguna locura o algún viaje, están ahí para trabajar y hemos trabajado todo el verano, ambos equipos, así que muchas gracias a todos y a todas. Y la verdad es que hoy hablábamos en la preparatoria del Senado y previo, algunos senadores y senadoras, bueno, decían que reclamaban tratar temas federales y de la cotidianidad de los argentinos. Y la verdad que hemos trabajado mucho en este Senado de problemas reales y de cotidianidad de los argentinos y las argentinas. Y esta es otra propuesta que traemos al Senado para empezar a debatir por ahí temas que son un poco incómodos para algunos y algunas. Esto hay que decirlo con sinceridad. Los que me conocen saben que hablo de frente y con sinceridad y con honestidad intelectual, o intento hacerlo siempre. A mí me tocó ser una de las autoras de la ley del etiquetado y nos costó mucho porque, bueno, también era una herramienta para los consumidores y para el Estado de proteger la salud y el derecho a saber que estamos consumiendo los argentinos y argentinas, y por suerte ya estamos viendo en las góndolas de a poquito la información que debemos tener los consumidores y las consumidoras a la hora de alimentarnos nosotros y nuestra familia. Y esto es un paso más. Este código es un paso más para seguir concientizando, y sé que es un camino largo, difícil, nuestro estatus de clase consumidora, ¿no? Que eso es lo que hablábamos con José Luis. Quienes somos peronistas tenemos muy arraigado en nuestro corazón nuestra identificación con la clase trabajadora, pero que va muy de la mano con los consumidores, las consumidoras y los usuarios. Ponernos en la cabeza que somos consumidores y que ese consumo, como decía al principio, no está ligado solamente al deseo, o sea, al deseo de comer las papas fritas de tubo. Que voy a decir una cosa, las compré hace poquito y no satisfacieron mis expectativas. No son iguales a lo que, por lo menos mi memoria, las tenía, qué sé yo, tal vez cambié yo el gusto, puede ser también. Pero lo que digo es que es un camino, va a ser un camino largo, educar sobre los derechos o informar, si quieren, sobre los derechos que tenemos todos y todos los argentinos respecto a nuestra clase de consumidores y consumidoras. Que este nuevo paradigma que planteamos,
que me encantó cuando lo hablamos con José Luis, porque pone en el centro a la dignidad humana, al ser humano, no al mercado. Un ser humano que vive en una economía libre de mercado, pero que desde el 94 hasta la fecha, y acá entra mi rol de abogada, desde el 94 a la fecha estuvo ceñido como una parte o un microsistema, un microsistema de derecho privado patrimonial. Es decir, solamente las relaciones de consumo es cuando voy a comprar algo, firmo un contrato para comprarme un auto en cuotas, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que nosotros venimos a proponer es un sistema transversal de las relaciones de consumo, que incorpora no solamente al derecho privado, liberal, sino que también se involucra con el derecho ambiental. El derecho ambiental que muchas relaciones de consumo, incluso producción de consumo, altera, y acá la veo a Eugenia Duré que toma muchos de estos temas, altera en nuestro hábitat ambiental o incluso tienen envases nocivos, no biodegradables. Este código lo que hace es receptar eso y poner 2 sellos que tienen que ver también con poder identificar estos productos en cuanto a la producción. También, además de ser transversal, y esto es muy importante porque no solamente, como les dije, es el derecho privado patrimonial, es la sociología del derecho, que es algo que me apasiona, la sociología del derecho, también tiene que ver con el derecho administrativo, con el derecho procesal, pero también con el derecho penal. Y ustedes dirían, ¿qué tiene que ver el Código de Consumidor? Bueno, tiene mucho que ver el tema penal que lo decía en cierto modo José Luis. Bueno, hay relaciones de consumo que sobre todo hoy están muy ligadas con la tecnología y nuestro ambiente, digamos, que está obviamente inverso y sobre todo después de la pandemia que se superpotenció, a la intermediación de nuestras relaciones de consumo a través de la tecnología. Ya hasta el banco lo tenemos dentro de nuestro teléfono celular. Bueno, hay manipulaciones, hay inteligencia artificial, hay robo de datos, inteligencia de datos, que todo se regula en este código, que hacen que, las relaciones de consumo no es que sean asimétricas, sino que es un sometimiento estructural de los usuarios y consumidores. Y hay gerentes, dueños de empresas, gerentes de bancos, que hacen estafas masivas a los usuarios y consumidores y que tienen que estar penadas por el derecho penal. Y que además hay que ser conscientes que son delitos económicos que muchas veces en la Argentina y la justicia penal de la Argentina rara vez impone penas privativas de la libertad. Ahí sí que hay una verdadera puerta giratoria, por delitos económicos en la República Argentina. Yo no conozco nadie, no me viene al recuerdo nadie que haya hecho una estafa masiva, que conocemos miles, y que haya sido penado con el derecho penal por la estafa a miles y miles de consumidores. Bueno, esto también lo trata este código de usuarios y consumidores, que les repito, es un cambio de paradigma que pone en el centro a la persona humana, la dignidad de la persona humana, que además establece que las relaciones de consumo no solamente son en una situación contractual de derecho privado patrimonial, sino que también ve a la persona humana con que está sometida cotidianamente, y si uno se pone a pensar, en nuestra vida cotidiana vivimos situaciones de consumo múltiples que no solamente tienen que ver con el deseo, sino con las necesidades para satisfacer una vida digna. Repito, medicamentos, servicios públicos, cuestiones que tienen que ver con la educación, con el bienestar. Y también algo que como soñadora de la provincia de Mendoza siempre pongo la lupa ahí, tiene que ver con el federalismo y que estos derechos
no solamente sean garantizados acá en la capital federal, no solamente sean garantizados en las capitales de las provincias, sino en cada rincón de nuestra patria. O sea, ustedes van a decir, bueno, sí, se puede, lo podemos lograr, y acá se genera una estructura procesal administrativa y obviamente se incentiva con adhesión de las provincias, obviamente, para que se sumen a este proceso administrativo que tiene que ver con un proceso administrativo simple, que tiene mediación y que lo que hace es estimular procedimientos ágiles y que sean contundentes a la hora de penar, si es que corresponde, a quienes hayan violado este Código del Consumidor. Muchas veces, bueno, en algunas direcciones de consumidor de las provincias o los municipios que lo tienen, muchas veces son más, parecen, en vez de ser una institución para defender el derecho al consumidor, una sucursal de reclamos de empresas privadas y no un ente estatal que tiende a proteger derechos de los usuarios y consumidores. Bueno, ese paradigma lo tenemos que trabajar, lo tenemos que enseñar, lo tenemos que informar y tenemos que hacer que en cada rincón de la Argentina esto que hoy estamos proponiendo sea una realidad. Obviamente que la información, la educación en el consumo tiene mucho que ver con el empoderamiento que necesitamos los argentinos y las argentinas a la hora de defender nuestros derechos. Nos pasa con precios justos, ¿no? Que uno va al supermercado, no ve precios justos y empieza con la aplicación, bueno, y todo, ni que hablar con la dispersión de precios que hay propia, cómo saber dónde, digamos, hacer una denuncia inmediata y que sea respondida con inmediatez y no decir, bueno, hablábamos con algunas colegas de mi oficina y decía, bueno, a mí me tocó, pero muchas veces hay que ir personalmente a defensa del consumidor. Ni hablar si vivís en el interior de una provincia, o sea, no viajás a la capital para hacer una denuncia de, no sé, faltante en un supermercado. Decís, bueno, si tengo la aplicación lo hago y si no, porque sabés que o llamás un 0800 y nunca te atiende una persona, o vas y los trámites son muy burocráticos a veces en las oficinas. Incluso hay un descreimiento de que la potencia del Estado para poder aplicar las multas sea efectiva o esté la voluntad. Y estas son cosas que tenemos que dar vuelta con educación y compromiso de todos los argentinos y las argentinas, porque si el Estado no recibe la información, obviamente no va a poder sancionar ni inclinar la balanza, como decía acá Matías. Yo creo en los procesos colectivos, creo que obviamente toda ley es perfectible. Sé que acá en el Senado le vamos a dar, estuve hablando con Pali, que es el senador de Belsusán, el senador Belsusán por La Pampa, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, para empezar a discutir algo que creo que tiene que ser una discusión profunda, que obviamente hay que llamar al Ejecutivo y que pueda opinar, a las autoridades de las provincias, que también tienen mucho que decir respecto de esta aplicación, pero sobre todo a las asociaciones de consumidores, que son las que cotidianamente atraviesan, sufren y representan a los argentinos y las argentinas. Creo que lo mejor que podemos hacer en esta legislación es que sea un código de fácil lectura, que lo es, que no es necesario ser ni abogado, ni contador, ni economista para entenderlo, sino que es de fácil lectura, sin técnica, digamos, inentendible como a veces nos gusta escribir a los abogados y las abogadas, sino que es algo muy fresco y que debería darse, digamos, incluso gratuitamente en muchas escuelas y poder analizarlo junto a los chicos y las chicas. Lo último que quiero decir es que es algo que José Luis nombró y que es algo muy preocupante en los últimos años de la Argentina, es el tema del endeudamiento familiar. Es un tema, nosotros estuvimos tratando, leyes de formación financiera en las escuelas, creo que también
tendríamos que tratar temas que tengan que ver con la formación el manejo de redes sociales y todo lo que tiene que ver con la manipulación de la publicidad y los incentivos que hay. Pero me parece que el tema del endeudamiento de las familias, y si uno escabulle un poco más, el endeudamiento de las mujeres es un tema central en la Argentina que mucho con la vorágine no hemos podido tratar. Creo que esta es una gran herramienta. Y hay casos, sobre todo, que a mí me preocupan mucho, y lo digo con la autoridad moral de ser colega, que están las famosas cobranzas extrajudiciales. Las cobranzas extrajudiciales que trata este código, que son esas deudas terciarizadas que se dan a estudios jurídicos, que llaman a las casas, a los amigos, a los parientes, a los hijos, para apretar a la familia deudora, incluso en deudas ya prescriptas, que hacen vivir situaciones que nada tienen que ver con la dignidad de la persona, y que incluso luego de pagar a través de esa extorsión siguen tiempo después. Creo que este código, con este ejemplo que yo les estoy dando y que atiende casos como este, le estamos solucionando o le estamos llevando una herramienta muy importante a las familias y a los problemas reales que tienen las familias argentinas hoy en día. Vivimos un proceso durante el gobierno anterior de mega endeudamiento por tarifas eléctricas para poder pagar la tarifa de luz, la tarifa de gas. Vivimos con tasas altas para poder sobrevivir. Esas deudas siguen existiendo al día de hoy, y tenemos que generar las herramientas para que las familias puedan salir de esa extorsión a las que son sometidas por un sistema que se ha hecho parte del ecosistema, digamos, de cobranzas extrajudiciales. Todos, creo que alguna vez y todas hemos vivido algo semejante en nuestras familias o con nuestros amigos, y creo que poder alivianar esa angustia de las familias que están endeudadas en la Argentina por H o por B, por lo que sea, la mayoría por necesidad, ni que hablar de los jubilados y las jubiladas, las estafas, con créditos de mutuales con tasas y sobretasas exorbitantes, impagables, a la que acuden nuestros jubilados y jubiladas para poder comprarle un regalo al nieto o poder comprarse un tele mejor porque no ven. En otras épocas eran para pagar, y lo voy a recordar siempre, los servicios de luz y de gas. Bueno, toda esa situación la seguimos acarreando hasta el día de hoy, y muchas veces por falta de información, por falta de asesoramiento, las familias son rehenes de estas situaciones que son muy angustiantes, y que creo que como legisladores y legisladoras tenemos que pensar en que las leyes son instrumentos reales para poder mejorarle la vida a la gente. Yo esto lo aprendí de Néstor Kirchner, que desde una banca se puede y se debe trabajar para leyes que cambien la vida cotidiana de la gente, que la mejoren, aunque sea un poquito todos los días. Así que espero que este sueño que me trajo José Luis y un montón de compañeros, y que obviamente acompaña acá Matías y el ministro que no pudo estar, lo podamos hacer realidad, discutiéndolo federalmente, pero sobre todo dándole información a los argentinos y las argentinas. Muchas gracias. La palabra de la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. Señora senadora, la invito a usted, al señor secretario y al señor diputado delante del estrado a tomar de pie la primera fotografía oficial, si son tan amables, porque tenemos una segunda fotografía que incluye esta concurrida presentación que cuenta con el apoyo y la participación de senadores y senadoras de la Nación, diputados y diputadas nacionales y provinciales.